Las Hijas de su Chihuahua es un proyecto apoyado por la Secretaría de Cultura, Culturas Populares, Unidad Regional Chihuahua por medio del programa PACMIC. Somos un grupo de 4 mujeres conectadas por el amor a Edgar Allan Poe durante la pandemia, en la que descubrimos lo infinitamente reparador que es platicar sobre los libros y lo fascinante que resulta conversar sobre los autores y sus vidas, aunque nunca nos habíamos visto en persona. Bienvenidas a este episodio 1 de Las Hijas de su Chihuahua. Hoy nos vamos a enfocar en Belia Gutiérrez Molina, autora de la ciudad de Parral de Chihuahua. Belia Gutiérrez Molina es originaria de Parral, Chihuahua. Es egresada de la Secundaria Federal Rogelio Aranda y de la Preparatoria Federal José María Morelos y Pavón. Es técnico en embobinado de motores eléctricos, guía turística certificada en Mina La Prieta y maestra en la Iglesia Católica para la formación de jóvenes y adultos. En 2018 publicó su primera novela, Garras del Destino, editada por la Cámara de Diputados Federales. En este mismo año tuvo lugar la presentación de la novela en el Palacio Alvarado, el Jardín del Abuelo y la Universidad Pedagógica Nacional. Elaboró el guión para la obra de teatro basada en Garras del Destino, presentada en el Teatro de Cámara de la Cultura y representada por los alumnos de la UPN. En 2019 publica su segunda novela, María, Ángelo Demonio, editada por Artegraf y siendo presentada en la Casa Griensen. En 2020 presentó sus libros para el alumnado de la Universidad Tecnológica de Parral en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer. Y en 2022 presentó en el Palacio Alvarado su libro Manos de Seda. ¡Wow! ¡Cuánta producción en tan poco tiempo, ¿verdad? Sí. Es que me quedé pensando, ¡ay, qué rápido hizo Ya tanto! Sí, ella cuando la conocí por medio de mi asesor académico, Edgar Ontiveros, nos comentaba que es una escritora tardía, se pudiese decir, porque pues de 2018 para acá pues ya tiene 3 libros. Hay personas que jamás hemos agarrado la pluma y hemos producido nada, y ella en 4 años se ha volado, ¿verdad? Pura pedrada. Sí, o sea, habemos personas, ¿verdad? Pero también podemos apedrear al de Game of Thrones, digo, ¿cuántos años? Ya sé, esperando. Amén. Pues sí. sí, a mí me llamaba mucho la atención porque digo, como una persona que es técnico en embobinado de motores eléctricos da ese giro tan drástico a escribir libros y a escribir libros que rescatan la historia de Parral. Su primer libro, En Garras del Destino, rescata la historia de una casa que está al lado de su casa. O sea, siento que esa historia la estaba esperando. Es que como hay gente que puede ver esa historia, esa esencia en lo más sencillo o lo que es lo cotidiano. Ajá. Porque esa persona está viendo esa casa y sabe que debe decir la historia, pero pues todas las demás personas que pasaron por ahí no la vieron. Así es. Es una casa rosa cualquiera, vamos. Sí, sigue caminando. Y me llamó mucho la atención. El buen ojo de las autoras. Sí, porque, o sea, realmente su casa pues está pegada completamente a la casa de la historia. Y digo, ¿cuántas veces pasó ella, tuvo la idea de escribir y cómo llegó a dar ese brinco de escribir? Ella nos compartía y se me hizo muy interesante que realmente fue un día que se sentó y empezó a escribir y escribía en las noches. Su casa es un frontón, tiene un negocio de un frontón, entonces en las tardes atiende a las personas que van ahí, y por las noches cuando ella acababa todo y terminaba con sus labores de ama de casa, pues ella está casada, tiene sus hijos, sus nietos, toda la madrugada y toda la noche, o sea, nos platica que amanecía en la cocina escribiendo esa historia, y que su esposo era de la mañana que se despertaba, de todavía estás aquí en la cocina escribiendo, y sí, es que yo voy a editar este libro. Y se me hace bien impresionante y bien admirable de ella ese tesón de rescatar la historia de Parral. Claro. Porque pues sus 3 libros rescatan historias reales, de personajes reales, de gente que ella conoció, que pueden inspirarnos. Son historias muy fuertes. Y movernos. Sí. Totalmente. Bueno, ahorita les contamos que nos mueve. Bueno, ya mencionó Victoria de cuál libro vamos a hablar en esta ocasión. No sé si se alcance a ver. Se llama En Garras del Destino. La autora de la autoría de Belia Gutiérrez Molina. Aquí está el libro. Cada una de nosotros tenemos nuestro libro.
y les vamos a platicar una pequeña síntesis sin decir spoiler de qué pasa en el libro, porque lo único que queremos aquí es antojarlas y antojarlos para que lean este libro y no les puede faltar en su colección de escritoras chihuahuenses. En este libro nos cuenta la historia de la protagonista Lupe, a su papá Celso, su mamá Lupe, y vive cerca de Parral. De hecho, vive en un lugar que se llama, le dicen las Tres Lupes. Ahí vive con su mamá, con su papá, sus hermanos. Tiene 3 hermanos, Celso, Jesús y Juanito. No les quiero platicar, pero todo esto se desencadena muy mal. Una serie de eventos desafortunados. Una serie de eventos desafortunados, uno tras otro. El caso es que el hermano mayor muere de una manera muy salvaje. Pero ustedes lo tienen que leer. Entonces ella, su mamá, la mamá de Lupita, se enferma y sus hermanos también. Y todo es muy desafortunado. El caso es que todos mueren y queda ella sola con su papá. Esto no es spoiler porque es el principio de la historia, chicos. Entonces el papá se tiene que ir a vivir a Parral, se la lleva, llegan a un mesón con Don Beto, donde rentan un cuartito y el papá se va a trabajar a las minas y deja a la niña sola mucho tiempo. En este trayecto el papá empieza a tomar mucho, empieza a juntarse con compañías no sanas, no deseadas. Empieza a ir mucho a burdeles y empieza a descuidar a la niña, ¿no? Ya de por sí el señor estaba, pues ahorita platicamos de esta situación, de cómo se sentía. Tenemos que contextualizar lo que es Claro. a principios del siglo pasado. Totalmente. Entonces, tienes razón. A principios del siglo pasado. 1900. 1900. Ya es el por siglo ahí. pasado. Entonces, ya somos viejas. Entonces, este señor empieza a tomar mucho, a descuidar la niña y llega un momento en que se endeuda tanto que hace algo con su hija, horrible, que todas aquí cuando lo leímos como que nos quedamos en shock, pero va y vende a su hija. Entonces, por la deuda, se la regala a la china, que es Octaviana, dueña de un burdel muy famoso que se llama La Casa Rosada. O sea, por si tenían duda de dónde estaba la zona rosa, ahí está. Ahí está. La Casa Rosada en la zona rosa. Y se las vende y ahí es donde empieza una historia que estoy segura que les va a gustar, les va a atrapar. Cada personaje y Emma nos va a hacer el favorzote de tratar de analizar desde nuestro lugar, ¿no? A cada personaje y la psicología de estos personajes y cómo doña Petra, Chayo se convierten en unos personajes que crecen mucho en la historia porque son los que acompañan a Lupita en este lugar donde fue vendida, ¿no? En donde ella desde que llegó no sabía ni qué iba a hacer, o sea, imagínense, tenía 14 años, ni siquiera 15 años, ¿sí? Entonces, cada personaje tiene una parte muy importante en esta historia y queremos ver desde el papá, analizar, cómo fue y el destino lo llevó a vender a su hija. Emma, por favor, dinos. ¿Cómo es capaz? Claro, en el contexto de 1800, ¿verdad? Sí. O sea, 900. Nada más. 1900, perdón. Cierre. Es decir, si consideramos que esta historia se da en el inicio de siglo, ellos nacieron en el siglo anterior. Así es. O sea, los papás. O sea, desde entonces vienen arrastrando una serie de costumbres, tradiciones y una cultura familiar que era así como la extendida en las afueras del entorno donde está Parral. Entonces, como que al ser Parral un centro de enlace de varios pueblos, se vuelve un punto principal. Entonces, si nos vemos así por personajes, la mamá de Lupita, o sea, era la clásica mujer abnegada de Totalmente. casa, añorando y esperando el momento de tener una hija. O sea, ella soñaba y anhelaba tanto tener una hija que se vuelca sobre la niña y no le enseña a ser lo que ella era. O sea, la protege, la mima al grado de que
cuando ella falta, no está todas esas habilidades que le permitieron a ella misma sobrevivir. Claro. O sea, estamos hablando de un lugar en las afueras de una ciudad muy pequeña. O sea, sí era punto comercial, pero era una ciudad muy pequeña, no era una ciudad grande. Entonces, era muchas carencias que las mujeres de ese entonces tenían que subsistir, tenían que subsanar. Ellas tenían que poner la leña para el fogón, preparar todo para elaborar los alimentos, desde matar los animales, cosechar, moler, fermentar, etcétera, etcétera. Y todo eso la niña no lo estaba viviendo. Ella no sabía limpiar, porque a ella le gustaba ayudar a limpiar. Entonces, vemos al papá, el proveedor, el que sabe que en su casa no tiene que mover un plato, porque todo lo hace su esposa. Quedarse como el que iba a formar a una mujer. O sea, en su tradición familiar no estaba el que él fuera quien le dijera a la mujer cómo. ¿Sí? Entonces, todas las tragedias alrededor, que ya leerán cada uno, porque nos siguen doliendo tanto. O sea, cada una de esas tragedias le deja una huella al papá, y el papá no la saca, no tiene amigos, no tiene un papá, un hermano, alguien que le ayude. O sea, el papá está enfrascado en sí mismo. Totalmente. Y no sabe, nadie le enseñó, ni él tiene la disposición de hacer crecer a su niña. O sea, para él, su esposa era el objeto que cuida de los otros objetos. Wow, y se queda con un objetito. Sí. O sea, por eso a nosotras se nos hace tan horrible que alguien decida vender a una niña. Y por eso Belia decide plasmarlo. O sea, date cuenta cómo era el pensamiento de alguien de las afueras de una ciudad. Y él no contaba con esas herramientas para que creciera. Tal vez pudo haber sido la mejor decisión que tomó. ¿Qué piensas? ¿Sí? Pero O sea, es que también, bueno, está el hecho de que entendamos de que también a los hombres siempre los educaron con que proveedor. Sí. Proveedor. Y si tú no provees, no sirves. Ajá. Entonces, este señor era como de que, ok, ¿a quién le pido ayuda? Yo no sé pedir ayuda. No, Porque obviamente. yo nunca tuve que pedir ayuda. Porque los hombres no piden ayuda. Porque los hombres no piden ayuda. O sea, cosas así. Entonces, en parte dice uno, el señor, porque cuando ya toma su decisión y todo, él se siente mal. O sea, se ve, te lo platican de que se siente horrible el señor. Pero, ¿qué puede hacer? ¿Qué le enseñaron? El hombre es fuerte, el hombre que se da golpe en el pecho como, no sé, como Dios le dé a entender, y órale, a seguirle. seguir, claro. Sí, entonces, ¿qué sigue? ¿Por qué? Porque la parte sentimental se le fue. Su esposa era la parte de sentimental y él tiene que ser la parte de la fuerza bruta, por así decirlo. y bien bruta. En este bien caso fue muy bruta. Bruta, un poco bruta. Brutísima, pero... Y cómo en el lugar, en la Casa Rosada, ella encuentra sus aliadas, porque la enemiga sí es la dueña, ¿no? La china sí es así como, no enemiga, pero sí es como, te tengo en mis manos. Es que y encuentra que su allí aliada. En la Casa Rosada es un lugar de comercio. Totalmente. O sea, venimos Es un hablando negocio. de la mujer. ¿Ya les aclaramos que es la Casa Rosada de las muchachas o no se va a aclarar? No, ok, la no. Casa Rosada es un lugar rosado muy triste. Muy rosada. Es que Cristi nos dio la idea de decirnos de la burda. zona rosa está la Casa Rosada. Sí, Y porque... Claro. de las actividades del papá. Ok. Así es. Sí, o sea, acuérdense en dónde encontraba él el consuelo, en su esposa. Ujú. ¿Sí? Eso era el descanso, el relax, el ya fui a trabajar, ahora me toca que me consientas. Ya no está. No. Tiene a su niña, una niña con cara de ángel preciosa, pero no es para eso. Entonces él busca ese consuelo en donde le han enseñado que los hombres van. Claro. Entonces ahí la persona que dirige pues es un objeto que maneja más objetos. O sea, volvemos También. a seguir con la cosificación de la mujer. De la mujer. Y más en esa época. ¿Por qué? Porque estamos en un pueblo minero en donde los hombres están sometidos a una presión tan grande que necesitan venir a descargarse
en otro lado que no sean sus esposas. Totalmente. Entonces, tienen que pasar primero por ahí y luego van con sus esposas. Por eso es tan rica la China, porque tiene mucho que hacer. Y... acuérdense además, es paso, o sea, ahí Parral es paso. Entonces, viene el viajero, el vendedor, el comerciante, entonces viene a reposar y tiene que encontrar lo que no tiene de su casa. Claro. Entonces, ella por eso es rica, porque cosifica a las personas y saca ventaja de ello. Entonces, cuando la China ve a la niña, dice, de aquí ya soy. la hice, exacto. Negociazo. Sí, también Belia nos describe esta casa rosada muy padre. Sí. Me encanta la descripción que hace. O sea, sí te sientes totalmente dentro de la casa rosada. Y hay un pasaje en donde platica de Pancho Villa, que llegó Pancho Villa, no sé si se acuerdan. Cuando cierran para todos los demás Sí, clientes. que cierran para todos los Dios clientes mío. porque llegó Pancho Villa con sus compas, o Con cómo sus se puede compis. decir. Con sus muchachitos. Con sus ¿verdad? muchachitos. Con toda su tropa. Y luego pues ahí Doña Petra, que es la que ayuda en la cocina. Ayuda en la cocina, ¿por qué? Porque no es bonita. No es bonita, pero Dios le dio la habilidad de cocinar. Entonces, pues por eso está en la cocina. No la utilizaron en otros Sí, pero ella trabajos. misma dijo, Pero son gracias a objetos Dios. funcionando. Totalmente. Pero ella dice, gracias a Dios que no me dieron belleza. O Así sea, dijo ella. Gracias a Dios. Y Que es tengo como- la habilidad para cocinar, ¿no? Sí, o sea, y luego puede ser parte del proceso mercantil, pero sin ser ella la mercancía. Entonces, para ella fue un relax no ser bonita. el negocio tiene mucha gente alrededor que trabaja para eso, ¿no? Vaya Para que mantenerlo. Entonces, esta parte que menciona de Pancho Villa nos llamó mucho la atención. Bueno, a mí en lo personal me llamó mucho la atención porque hasta menciona qué es lo que le gustaba comer al general Pancho Villa, y le preparan, le hacen albóndigas y luego se va a dormir a otro lado y te platica bien cómo era la dinámica en ese lugar, y era glamuroso, o sea, era en su tiempo, supongo que debe haber sido... ¿Quién no se le hubiera antojado ir a asomarse un poquito así para ver las paris que había ahí, ¿no? Ajá. Así como que las fiestas. No sé, ¿qué piensan ustedes de las demás gentes así que había alrededor de este lugar, ¿no? Pues recuerda todos los que pasaban por ahí, o sea, ya dijimos, ya nos dijo Victoria, o sea, ella está haciendo notar que ese lugar era especial y tiene una historia, pero mucha gente alrededor no. No lo Sin sabe. embargo, si recordamos que en Parral las ventanas están a nivel de vista, o sea, son ventanas así largas y tú puedes pasar, y si están abiertos los postillos, pues puedes ver Puedes hacia ver todo. adentro. Ajá. Sí. Entonces, yo creo que si hubieran querido que no los vieran, pues subían o cerraban para siempre, pero están las ventanas para eso. La tentación. Exacto, porque, o sea, es el escaparate. Recuerden que estamos hablando de un comercio. Es una tienda. Exacto. Es una O sea, tienda. y no te voy a enseñar allá donde las chicas duermen o donde van y guardan a las que están enfermas, porque vimos Sí. qué hacen con las que están enfermas y las guardan y las preservan, ¿verdad? No, te van a presentar eso, la fiesta, el glamour, pero Lupita viene bien inocente. Lupita no tiene ni idea del mundo, no tiene nada. Entonces, esa primera vejación que sufre la marca para el resto de su vida. Totalmente. Y ella sigue hablando Yo- de ello como el momento terrorífico que fue. O sea, en ese caso yo siento que la China descargó esa envidia velada de es que viene la que me va a sustituir, la que es la más hermosa, para que te quedes marcada. Allí, en ese momento es donde yo pienso que empieza a declararse en garras del destino. O sea, ya el destino ya lo estaba diciendo su papá al venderla. El destino lo estaba escribiendo la China al comprarla y al dársela a este... Sí, es lo que estábamos Dijimos que yo no platicando. iba a poder decir hijo del maíz, ¿verdad? No, amiga. No puedes decir. Estamos en horario Sí, estábamos pensando ahorita o platicando sobre como que hay varias etapas de este personaje. En la etapa de estar en su familia feliz, o sea, cómo sus papás se portaban con ella, o sea, le compraban las muñecas que ella quería, o sea, que empieza en la Casa Rosada. Tú nos decías, yo creo ahí es donde empieza en la venta de esta niña Lupita,
cuando empieza a caer en las garras del destino y mencionábamos que de ahí el título del libro y también de interesante cómo este personaje entra en unas etapas bien diferentes en su vida. La primera etapa que detectamos pues fue cuando estaba en el núcleo de su familia, resguardada con su madre, su papá, sus hermanos, todos la cuidaban, la única niña, súper consentida, querida. Viene una historia un poco, ¿qué se podría decir? Trágica, desgarradora, cuando le compran la muñeca que quería. Es un símbolo de la mamá que trabajó mucho para comprarle esta muñeca y cumplirle a la niña pues lo que ella quería, ¿no? Igual que todas las mamás que queremos lo mejor para nuestros niños. Y la siguiente etapa en donde totalmente fuera de este núcleo, o sea, se enfrenta a una vida bien difícil, el papá la vende, va hasta a la Casa Rosada en donde no sabe ni a qué va, o sea, con 14 años. Y después de esta etapa, la cuarta, ya cuando ella empieza a tener hijos, cuando se convierte en madre, creo que es otra etapa muy, muy bonita. Sabemos que es algo muy difícil en esas circunstancias porque ni siquiera sabía quiénes eran los papás de sus hijos, pero ella se vuelve una persona súper amorosa, a la vez en una etapa muy diferente de su vida. Y creo que estas 4 etapas están muy marcadas en este libro. Valeria nos va a platicar, sin spoilers, pero Valeria nos va a platicar un poco de la estructura de esto que escribió Belia. Bueno, es que en sí, Belia, la verdad yo la sentí como una tejedora. Yo la sentí así como que iba haciéndolo así bien bonito, bien sencillo. La verdad, la parte de la vida que tuvo ella con su familia y todo eso, en serio, me lo imaginé todo bucólico así, y los animalitos, y que vamos para acá, y me llevan mis papás a Parral, ay, vamos a vender. Pero el punto máximo antes de la caída, como en montaña rusa, fue la muñeca. La muñeca esa fue así como que dices tú, es que esto no podría mejorar. No puede mejorar, pero puede empeorar, amigos. La ley de Murphy. Sí, y empezamos a caer. Entonces, ya empiezan todas estas tragedias espantosas, desde, por así decirlo, digámoslo, empieza con un enamoramiento de jóvenes en el hermano y ya después todo lo demás, depresiones, bla, 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 hasta que llegamos a Parral. Dice, y ahí, o sea, es donde checamos, vemos la caída de Celso, o sea, el papá. Uh-huh. Porque ya se acabó, como mencionamos anteriormente, ya se acabó su, por así decirlo, su valla, su ancla emocional, ya se acabó, no existe. Entonces, tampoco se puede anclar de la hija, porque es una niña. ¿Qué va a entender esa niña? Volvemos, esa niña protegida por ellos, ¿en qué le va a ayudar? No, es simplemente el recordatorio de lo que ya perdió. Lo único que me queda, ya no hay más. Entonces, este señor se agarra de un montón de compañías de diferente procedencia, digamos. Sí. No vamos a decir dudosa procedencia porque sabemos que hacía. No, la sabemos verdad. de dónde procede. Sabemos su procedencia. No lo dudamos en ningún momento. Sí. Y entonces, donde viene la caída total de este personaje es en el contrato, es en la venta. Ahí es cuando este personaje ya no tiene redención, ya se acabó. Sí. O sea, dices, el alcoholismo, el esto, el otro, tenía tal vez un poquito de redención en algunas decisiones, pero en cuanto hubo la venta, se acabó incluso la poca simpatía que le tenías al personaje. Ya no, ya, se acabó ahí. Ahora, déjame te interrumpo tantito. ¿Sabes dónde se refleja esa caída? En la pareja que atiende la tiendita de la esquina. Ellos como que van marcando la pauta. Así, en cualquier historia otra vas así, en elevado. Y en esta vas en caída, dices, ya no puede caer más. Libre. O sea, ya de aquí ya se va a enderezar la historia. Y va cayendo. Pero como que ellos van marcando la pauta. Y como que no sé si les pasó, pero depositas la confianza en que ellos van a intervenir y van a rescatar. Sí. Pero Celso no lo permite. O sea, Celso está cerrado. Y va ahí. Y entonces cuando ellos lo sueltan, se deshace todo, o sea, coincide todo, el contrato,
la enfermedad de la niña, todo. La China bien todo, lista con los sí. negocios, los dineros. Así como Ella que lo que iba bajando así en pendiente va así en picada a partir de ahí. Correcto, ¿no? Y sobre todo eso de esta pareja, porque dicen, es que nosotros la queremos, nosotros la adoptamos, y uno está como de, sí, por favor, por Claro, favor. después de Déjala ahí, tanto sí. Disney y cuentos Y- sí, sí. bonitos. Y por eso digo que ya no es redención para el personaje, porque el sujeto tenía la opción de salvar a su hija y dejarse a él caer. Y no lo hace, es como de, tú vas a pagar lo que yo debo. Bueno, ok, el caso. Pero algo que me gustó muchísimo es cómo retrató a las mujeres en la casa. Sí. No las puso como el típico estereotipo de, es que ellas son mujeres de la vida galante y les importa solo su vida, y no. O sea, entre todas se cuidaban. Mira, Claro. a mí me fascinó la dedicatoria del libro, porque como dices tú, la manera en que lo redacta ella jamás es estigmatizando el papel de la mujer dentro de esta situación. Exactamente. Primero se le dedicó a su esposo, don Armando, que también es una persona espectacular, y puso a todas las mujeres que no han tenido más opción que vender su cuerpo para sobrevivir. Y creo que ahorita también lo que comentabas tú de que la historia está tejida, lo hizo con una naturalidad asombrosa. Ella jamás está redactando desde un juicio moral o un juicio del DVD, sino está tejiendo una historia. Exactamente. O sea, ella dice, ella no tuvo de otra, la vendieron, no había dinero, no sabía leer, escribir, no sabía hacer nada. O sea, y estas personas y estas mujeres le fueron enseñando, y después de lo horrible que pasa en esa escena, que ya saben cuál escena es. Sí, compren el libro para Compren que el sepan libro, qué por escena favor. es. Es una escena horrible, es muy fuerte. Vemos a estas mujeres que la ayudan, la cuidan, la protegen. También tejiendo una red. Ajá, exactamente, entre todas. O sea, me encantó esta sororidad de la que hemos estado hablando mucho tiempo, en muchos lugares, y se ve aquí. En ningún momento una dijo, ay, no, es que ella es la favorita, y voy a romper. No, o sea, entre ellas como que se van cuidando, porque saben, porque todas fueron víctimas Parte parte de este destino horrible que les tocó. Otra parte que me encantó fue cuando ella agarra a sus hijos como su balsa. Sí. Sus hijos fueron su balsa, es como, está haciendo su trabajo, vamos a decirle trabajo porque era su trabajo. Y me encantó esa parte en la que está en el trabajo y está, ahorita le voy a dar de comer a los niños y después voy a hacer esto y esto. O sea, ella está haciendo su lista. Sí. Ella está en su... Como si estuviera escribiendo un Sí, oficio. o sea, está en el oficio y es como... Se trae el monkey mind a todo lo que da con todas las 3,000 labores de ama de casa y de mamá y de Exactamente. que tiene que hacer. Y me gustó mucho eso porque ella ya es como, no soy objeto, yo estoy haciendo mi trabajo para mantener a mis hijos. Así es. Y no me interesa que no sepa de quién es el papá, yo soy la mamá. Exactamente. Y con eso tiene. Y eso con tienen- y eso es suficiente Ajá. para sus hijos. Y eso me encantó porque ella actúa con sus hijos como su mamá actuaba con ella, como su papá debió haber actuado con ella, protegiéndolos. totalmente. Ya después avanzamos y tenemos, es como el descanso en las escaleras, así me gusta llamar este personaje, a Pancho. Ay, sí. Me encantó cómo él fue el descanso en estas escaleras en donde ella va escalando, ella va con sus hijos a cuestas, con su trabajo, vamos a decirlo, con el juicio de la sociedad, pero ella es como es un trabajo, amigos. Es el oficio Lideen más con eso. antiguo del mundo. Deal with it. Sí, así Sí. exactamente. Y este personaje, Pancho, me recuerda muchísimo a la película de Moulin Rouge, en donde el personaje de Satine está hablando, creo que con su jefe, y le dice, es que él no me quiere por mi cara, él me quiere por mí. Y eso vale todo. Y eso me encantó de este personaje, era como, él sabía lo que hacía, él sabía que tenía 4 hijos que no sabía de quiénes eran, y era como chido, yo te quiero a ti. Y pues, bueno, mi única queja sería el final.
mi única queja. Pero porque lo sentí muy precipitado, sentí como que debió haber un poquito más alargado eso, porque el relleno... Bueno, algún detalle tenía que tener. Sí, obviamente, hay que ver algún detalle. No, es que Valeria, los ojos de Valeria, Claro, no, buenísimos. lo siento. Pero sí, o sea, el final yo lo sentí muy precipitado porque es Pancho, es otro capítulo y ya. Y yo dije, yo necesito Tal más. vez lo sentiste precipitado porque querías más. Yo necesitaba, no quería, necesitaba más. Oigan, antes de que empiecen a spoilar el final. Sí, ya no lo vamos a... No spoilé el final, solo Vamos que a ir necesitado. Vamos a ir cerrando porque necesitamos que la gente se quede con ganas de volvernos a escuchar. Yo nada más quisiera resaltar la capacidad descriptiva de Belia. Sí. Desde el tacto de las paredes de la Casa Rosada, Así es. el olor de la cocina, casi siento la piel de Petra cuando la abraza, la protege, hasta esa escena tan descriptiva que nos duele, hasta ese final cortito. Sí. Pero sí, yo sí quiero resaltar esa parte de Belia, una super capacidad descriptiva Y una en donde te descripción. hace sentir lo que el personaje está sintiendo. Una descripción muy fácil de Y en leer. sus 3 libros lo Hace ha lo manejado perfectamente. A mí me sorprende mucho la capacidad que tiene ella de entreverar relato histórico con esa forma de atraparte. O sea, en ningún momento sientes la historia pesada. O sea, ella me decía, es que yo escribo libros que puedas leer en una sentada. Y Pero literal. sí, Y pero lo no haces. o sea, no es que los puedas leer en una sentada porque sean libros simples o sean libros sencillos, porque créanme, no es una historia simple, no es una historia sencilla. Lo lees en una sentada porque la maestría que tiene ella para desarrollar esta obra, para meterte, para atraparte y no soltarte, para estar como Vale de que, oye, espérame, yo quiero otras 30 cuartillas de este final, o sea, dime, platícamelas. Pero recuerden que nuestro auditorio no sabe que Belia se paga su impresión. O sea, Claro, estos libros no son producto, chicos Miren, y chicas, aquí Es lo que te de lo que te iba una a decir, que los editorial, niños. de una masificación de escritos, no. Ella De hecho, Lo tuvo busca tanto la éxito forma. que miren, esta es la primera edición y hubo una segunda edición de Engarras del Destino. El que sigue, claro. Sí, y luego hizo María o Ángelo Demonio. Y ahorita el último, que lo compré para rifarlo aquí con las muchachas. De hecho, se lo va a quedar una de las 3. Yo ya lo leí porque fui a la presentación del libro, ¿verdad? Pero este es para una de las 3. Me lo traje desde Parral cargando en la maleta. Y lo compré en el Palacio Alvarado. En el Palacio Alvarado, en la parte de la entrada, tiene sus 3 libros. Si los quieren comprar, los pueden comprar Claro, ahí sí, perfectamente. Por favor, porque sí, es una escritora que tenemos que rescatar. También, ¿tú crees que podamos comunicarnos con ella o cómo Sí. podemos hacerle para conseguir En los libros? En las notas del capítulo, bien, vamos a incluir la información de ella, su número de teléfono, su dirección, ok. para que directamente con ella lo puedan comprar y tengan el plus de que se los dedique. Ok. A mí me fascina tener los libros dedicados, entonces, Claro. aparte es una experiencia, les digo, maravillosa conocerla y hablar con ella y todo el bagaje que es de ser humano y de mujer que nos puede compartir. Sí, Totalmente. aprovechen cada uno de los que nos está escuchando o viendo en las redes. Aprovechen que quienes estén cerca del Palacio de Alvarado y cerca de Belia para que consigan su ejemplar. Los y que si no. nos escriben en los comentarios que lo quieren y no pueden ir hasta allá, vemos la forma de hacérselos llegar. Así es. Aquí vamos a Tráfico fortalecer de nuestra red de tráfico de libros, porque en serio nos interesa muchísimo que lo tengan. que lo tengan y que la conozcan. Sí. Pronto los vamos a traer para Chihuahua. Yo creo que sí va a haber mucha gente interesada en estos libros, entonces ya estamos armando y ya estamos pensando una forma de seguir, transportando los libros hacia acá y de seguir Sí, es que esa trayendo. es una de las cuestiones que nos hemos dado cuenta con los escritores locales, sobre todo las autoras, que es a las que queremos resaltar en este trabajo. Es difícil encontrarlos a menos de que seas directamente con la autora. Con ella. Entonces hay que buscar la forma de posicionarlos. ¿Y cómo lo vamos a posicionar? Mientras más gente los solicite, mientras más Así gente es. los quiera, vamos a hacer que las librerías o los distribuidores volteen a ver a esta gran caja de tesoros que tenemos. Así es. ¿Sale? Y creo que ya para cerrar me gustaría darle las gracias a la señora Belia
por todas Sí. las pláticas, por todas las tardes, por todo su tiempo y toda su disposición para poder preparar el contenido, por todo su apoyo y la emoción que tuvo de compartir este proyecto con nosotros. Y aparte agradecerle, darnos ese empujoncito para nosotras también escribir, para contar nuestras historias. Y ya para cerrar me gustaría leerles el epílogo del libro, porque siento que es como el centro y el motor que le dio a ella la fuerza para poder resaltar estas historias de mujeres. Sí. Adelante. Contaba con todo el tiempo del mundo para recordar su vida. Lo hacía todos los días. Cuando la conocí, me contó su peregrinar con todos los detalles de que fue capaz. Lo hacía con sencillez y sinceridad, sin autocompasión, con la sabiduría de las personas que aceptan su vida como es. Un constante caminar donde las circunstancias determinan el actuar de cada gente, aunque no siempre sea para una mejor vida propia y de quienes le rodean y con lo que hay que avanzar. Si bien con angustias, dolor, separaciones y enfermedades a veces. Y también con valor otras, pero siempre en torno al amor, que es la mayor bendición que el ser humano ha recibido de su Creador. Así la conocí, recordando y contando. Cuando le pregunté que por qué solo a mí me contaba su vida, respondió: tú sabrás a quién se la cuentas. Si crees que valga la pena, hazlo, pero eso sí, solo después de que yo haya muerto, que sepan cómo fue mi vida, pero que nadie me conozca, porque nadie tiene derecho a juzgar cómo viví, solo mi Padre Dios. Días después fallecía, la llevamos al Panteón de Dolores para depositar su cuerpo junto al único hombre que la había amado, su Pancho, pensando en lo afortunada que llegó a ser doña Lupe al encontrar la paz y el amor después de una vida tan difícil, a diferencia de otras muchas mujeres que nunca tuvieron la oportunidad de escoger su destino. Súper fuerte. Todos así. Bueno. Y para pues resaltar que la señora Belia tuvo la fortuna de recoger la historia de Lupe y compartirla con nosotros. Y queda para la posteridad. Así es. Bueno, pues con esto cerramos el primer episodio de Las Hijas de su Chihuahua. Estén al pendiente porque muy pronto sale el capítulo 2 y los cuentos cortos que vamos a estar subiendo. Sí, Nos pueden no sé encontrar si- en Spotify, Amazon Music y YouTube y en Facebook. Como Las Hijas de su Chihuahua, en todos lados. Ajá. Y por las redes sociales también pueden solicitarnos los libros. Ya les dijimos que íbamos a hacer lo posible por traerlos. No lo duden. Y hacérselos llegar a donde Y si tienen historias en la Casa Rosa o la han visto, tómenle fotito. Compartan Ajá, sus sí, historias en la claro, Casa Rosa. estaría bien padre. Sí, pasan Toda por la ahí. gente que vive en Parral o que va de viaje a Parral, Ajá. estaría padre que nos compartiera fotos de ahí, de ese lugar. Claro que sí. Ok, nos vemos. Muchas gracias, Bye. adiós. Bye.